Dominicana. Aquí iniciamos Mujer Empoderada y en Tenis a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. 106.9 zona metropolitana, 102.7 todo el país, www.hifa1000.do para el mundo. Hoy la grata presencia acá en cabina del doctor Carlos Lebrón, nutriólogo clínico, obesólogo, dietista, y la producción general de la doctora Carmen Taveras, en los controles Tony Luna. Hoy el tema a tratar: impacto del cambio de estilo de vida en las enfermedades crónicas. Y para ellos pues está nuestro doctor Carlos Lebrón, a quien le damos inmediatamente la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen vía las plataformas digitales y, como no, a través de la voz de las Fuerzas Armadas. El tema de hoy, como Tony decía, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el impacto del cambio de estilo de vida en lo que es las enfermedades crónicas. Y de eso hemos tocado varios temas en las últimas semanas referente a este tópico, pero quise traerlo el día de hoy como un tema central porque durante la semana tuve buenas noticias positivas de algunos pacientes que le estoy dando seguimiento, los cuales mejoraron su situación cardiometabólica haciendo algunas cositas que yo le voy a comentar el día de hoy que se pudiera hacer desde el punto de vista no farmacológico. Bien, primero tenemos que definir enfermedades crónicas no transmisibles para ponernos en contexto, y tenemos que describirlas como aquellas enfermedades de etiología multicausal. Cuando hablamos de etiología en medicina estamos hablando de causas, o sea, son enfermedades que tienen múltiples causas y son enfermedades las cuales tienen un periodo de incubación o de latencia que las personas no se dan cuenta. Por ejemplo, son esas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que le dicen los asesinos silentes. O sea, personas que posiblemente son hipertensas y no lo saben, o son diabéticas y no lo saben porque no dan síntomas. Por eso, dentro de la definición habla de que la gran mayoría de las personas tienen periodos extensos, grandes, que son subclínicos. En medicina hablamos de subclínico cuando no da síntomas. Muy importante esa parte. El tratamiento es multidimensional, multidisciplinario y es específico especialmente para la patología en sí, pero también existen, que es lo que vamos a hablar hoy, de tratamientos no farmacológicos para el abordaje de estas enfermedades. ¿Cuál es la situación a nivel mundial con este grupo de patologías? Que la vamos a definir en un ratito para que sepan cuáles son. Las enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto constituyen el principal problema de salud pública en la gran mayoría de los países a nivel mundial. Y actualmente es el principal problema de salud, pero especialmente en el coste que generan desde el punto de vista económico y el impacto desde el punto de vista negativo en la longevidad y en la salud del individuo. Algo importante con esto es que el coste de salud de estas enfermedades es muy elevado y muchos países ya han tomado, se han empoderado de estas enfermedades para realizar modificaciones alimentarias, especialmente en sus poblaciones. Dentro de estas enfermedades tenemos una larga lista que comprende las enfermedades coronarias, los infartos, la hipertensión arterial, la diabetes, la bronquitis crónica, enfermedades cardiorrespiratorias. Tenemos también el cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de mama, las enfermedades pulmonares, especialmente como el asma, hipertensión, y tenemos también enfermedades musculoesqueléticas como la artritis. O sea, fíjense cómo el abanico de estas patologías o de estas enfermedades se denominan enfermedades crónicas no transmisibles. Se sabe principalmente que estas enfermedades, además de que son multicausales, son enfermedades prevenibles, y de eso que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo, desde el punto de vista no farmacológico, podemos tratar estas enfermedades o potencializar una mejoría desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista metabólico, cuando se refiere principalmente a diabetes. Antes de entrar en el tema central, tenemos que hablar algo importante. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la epidemiología. En medicina, cuando hablamos de epidemiología, son las estadísticas y el impacto que tienen estas enfermedades en la región del Caribe, en la región de las Américas y a nivel mundial. Es importante conocer estos numeritos porque es de suma importancia ver el impacto que tienen estas enfermedades. Las enfermedades crónicas no transmisibles
a nivel mundial producen alrededor de 41 millones de muertes por año. Estamos hablando que las muertes anuales por estas patologías representan prácticamente el 71% de las muertes a nivel mundial. Wow. En la región de las Américas, cuando hablamos de región de las Américas, estamos hablando de América Central, Sudamérica, el Caribe. Se reportan, esos son datos de la Organización Panamericana de la Salud, se reportan aproximadamente 5,5 millones de muertes por año en la región por estas enfermedades. Cada año principalmente mueren alrededor de 15 millones de personas, y escuchen esta cifra, entre 30 a 69 años por estas enfermedades. Lo que estamos hablando, que eso se llaman, en medicina le decimos muertes prematuras, que son esas muertes en personas jóvenes que uno no se la está esperando. Bueno, la gran mayoría de esas muertes ocurren principalmente por estas enfermedades o patologías crónicas, y ocurren en países de ingresos bajos o países que tienen ingresos medianos. O sea, ahí estamos nosotros metidos también. En la región de las Américas principalmente mueren 2,2 millones de personas previo a los 70 años por este tipo de enfermedades. De los 5 que estábamos hablando ahorita de esta enfermedad crónica no transmisible, antes de los 70 mueren prácticamente más de la mitad. Entonces, ¿cuáles serían las estadísticas por enfermedad? Bueno, las enfermedades cardiovasculares constituyen las que producen mayor tasa de fallecimientos de este tipo de enfermedades. Estamos hablando de alrededor de 19 millones por año, seguidas del cáncer, alrededor de 9 millones, enfermedades respiratorias y luego la diabetes, casi 3 millones de muertes por año a nivel mundial. Y lo importante de esto es que en estas 4 enfermedades se agrupan prácticamente el 80% de todas estas enfermedades que hemos visto. Entonces, ¿cuáles serían esas desde el punto de vista de esos hábitos, los cuales nos llevarían a padecer estas enfermedades? Fíjense, dentro de los hábitos, uno de los principales es el hábito de fumar. Fumar, o sea, consumo de tabaco, inactividad física, que eso le dedicamos un programa entero a hablar de la parte del sedentarismo. El consumo nocivo de alcohol, oigan la palabra, nocivo de alcohol, porque recreacional o social no hay ningún inconveniente siempre y cuando no se excedan las cantidades. Pero cuando la cosa se vuelve un hábito nocivo que perjudica su salud, también interviene. Y otra pata de la mesa sería las dietas o alimentaciones malsanas, que ahí es que nos vamos a enfocar ahorita cuando entremos en el tema de lleno. Estas 4 cosas aumentan el riesgo de que una enfermedad crónica no transmisible empeore y podamos morir por estas patologías. Así que tenemos que tener eso muy pendiente. Otra cosa importante es realizar lo que se llama, en medicina le llamamos cribados o detección. Tenemos que hacernos todos los estudios desde el punto de vista anual o cuando se programen desde el punto de vista de nuestras edades, porque a través de esos estudios que nos hacemos podemos diagnosticar o detectar algún tipo de patología en etapa temprana, la cual nosotros podemos modificar con mayor facilidad. Entonces, algo importante que se me olvidó decirles es que en República Dominicana la OPS en el 2022 hizo un estudio y hablaron de que el 70% de las muertes que se producen en República Dominicana están ligadas a este tipo de patología. Y obviamente en personas de 30 a 69 años, o sea, personas jóvenes. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo nosotros tenemos pendientes? Ya hablamos del hábito de fumar, pero recuerden que existe, en medicina llamamos factores de riesgo o factores modificables y no modificables. Lo que vamos a hacer énfasis hoy son los factores modificables, lo que podemos cambiar, y muchos de ellos se pueden cambiar sin el uso de fármacos. En cuanto a los factores no modificables que no podemos cambiar, a nosotros hemos hablado muchísimo de ello en las últimas intervenciones aquí, pero recordándole, tenemos la edad, tenemos el sexo, tenemos los factores heredofamiliares, o sea, los que nuestra familia nos dejan ya vía nuestros genes, o sea, por la situación de diabéticos, hipertensos en la familia, otro tipo de cosas. Y también tenemos los factores como el género y el sexo. Muy importante esa parte. Entonces existen también factores conductuales que son también modificables. Dentro de los conductuales tenemos
la parte de los hábitos tóxicos. Entre ellos tenemos el consumo de tabaco, inactividad física, la dieta que ya mencionamos. Pero fíjense algunos datos importantes. El hábito de fumar a nivel mundial cobra alrededor de 7,2 millones de vidas por año. Alrededor de 7 millones de personas mueren por efectos nocivos al cigarrillo. Eso es algo muy importante que tenemos que tener pendiente, porque no solamente los que fuman, sino también las personas que tienen exposición al humo, o sea, los fumadores pasivos. Muy importante esa parte. Y se prevé que estas cifras aumenten en los próximos años. Alrededor de 4 millones de muertes anuales se atribuyen principalmente a la ingesta excesiva de sodio. Estamos hablando consumo excesivo de sal. Y ustedes dirán, doctor, pero yo a las 12 yo no le echo sal a los alimentos. No, no puede ser no solamente la sal de sus alimentos. También puede ser el consumo de alimentos industrializados. Eso, recuerden esos enlatados que conjuntamente con las partes que vienen, las salsas industrializadas, o también los snacks. Cuando hablamos de snacks estamos hablando de papitas, ese tipo de cosas que vienen en funda. Recuerden que esos snacks vienen, y también el uso de algunos embutidos principalmente, muchos de ellos vienen para preservar, utilizan sal. Y el consumo excesivo de sodio perjudica lo que es la situación cardiovascular. Tenemos que tener eso muy pendiente, porque fíjense cómo en estudios que hace la Organización Panamericana de la Salud, tiene al sodio como una de las causas o factores modificables importantes para la producción se le atribuye muerte por ingesta excesiva. Entonces es muy importante aprender a leer las etiquetas para saber cuando un etiquetado viene alto en sodio, porque eso sería una advertencia para esas personas que tienen estos padecimientos. Más de la mitad de los 3 millones de muertes anuales son atribuibles también al consumo de alcohol, y también alrededor de 1,6 millones de muertes anuales son atribuibles también a lo que es la inactividad física. Cuando hablamos de inactividad física es el sedentarismo. No hacer actividad física, no hacer ejercicio, no tener hábitos desde el punto de vista de realizar algún tipo de ejercicio físico. Hemos hablado recientemente los beneficios de la actividad física, y algo que lo hago casi siempre cuando vengo aquí todavía, la actividad física no se consigue como los medicamentos, que viene graduado en que usted se tome, por ejemplo, una pastilla y le simule a nivel de su organismo todos los beneficios que produce la actividad física. Dentro de los beneficios de la actividad física hay un montón, y lo hemos visto aquí: la mejoría de las condiciones cardiometabólicas, principalmente a nivel de lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina y la diabetes. Hemos hablado aquí cuando hablamos hace unas semanas de la parte de la prediabetes y en las modificaciones de estilo de vida. Hablamos que la actividad física, especialmente la actividad física de resistencia a la fuerza, realizar ejercicios de fuerza, ayuda con lo que es la mejoría de la glucosa, entre otras cosas, pero también mejora la parte que tiene que ver con el sistema cardiovascular, reduciendo, y lo vamos a ver más adelante, la parte que tiene que ver con la reducción de modificaciones o cambios cardiometabólicos. Pues bien, en cuanto a los factores metabólicos, tenemos que hablar de algunas cositas. Los factores de riesgo que hablamos mencionar anteriormente contribuyen fundamentalmente a varias cosas. Número 1, aumento de la tensión arterial. O sea, si usted hace todo lo que hablamos atrás en el bloque, podemos producir aumento de la presión. Si tenemos dieta malsana conjuntamente con ingesta excesiva de hidratos de carbono y bajo aporte nutricional, podemos tener sobrepeso y obesidad, que también predispone a estos problemas, y eso también lleva al problemita de hiperglicemia, principalmente resistencia a la insulina, alteraciones de la glucosa, y puede desencadenar problemas de diabetes. Y si todo esto fuera poco, también tenemos concentraciones elevadas en sangre, especialmente de lípidos, colesterol especialmente. Entonces, en términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo es la presión arterial conjuntamente con las elevaciones de la glucosa.
Entonces tenemos que tener eso muy pendiente porque las modificaciones que tenemos que hacer desde el punto de vista no farmacológico para mejorar eso incluye la alimentación, pero también incluye la actividad física. Y casi siempre las personas a veces, la gran mayoría cuando van a la consulta, van al médico, uno le hace la parte de las analíticas, le lee las analíticas, se las interpreta, se sienta con el paciente y se les enseña, pero uno trata siempre, en mi caso, y muchos de los médicos, compañeros míos lo hacen también de muy buena forma, y es que tratamos de educar al paciente. La parte fundamental de esto es la educación, porque la gran mayoría de las cosas que podemos hacer para cambiar, tenemos que hacerla rompiendo hábitos ya aprendidos. Y de eso hemos hablado aquí muchísimas veces. Múltiples hábitos que nosotros heredamos de nuestros familiares, especialmente en la alimentación, especialmente en el sedentarismo, son hábitos que tienen con nosotros prácticamente toda nuestra vida. A nosotros nos llega, por ejemplo, y lo hemos mencionado aquí, una persona de 50 años a la consulta que viene debutando con un problema, por ejemplo, de diabetes, y esa persona posiblemente para romper esos hábitos sea un poquito de cuesta arriba, en el sentido de que posiblemente tenga más de 40 años con los hábitos que tiene. Entonces romper esos hábitos e introducir esta parte que hemos hablado, que estamos hablando aquí, a veces es muy cuesta arriba, pero tenemos que hacer entender al paciente de su situación y de que los hábitos de vida que él te está realizando, de la gran mayoría de las veces, los han llevado a padecer esas enfermedades para que ellos puedan hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo prevenir estas enfermedades? Lo primero, la buena noticia que todos tenemos que tener pendiente es que la gran mayoría de todas estas enfermedades son prevenibles a temprana edad si nosotros podemos hacer las modificaciones puntuales en el momento adecuado. Y esas modificaciones incluyen alimentación balanceada. Cuando hablamos de alimentación balanceada, número uno, son alimentos que tengan altos contenidos nutricionales y bajo aporte de calorías o baja densidad energética, que es el término que utilizamos en nutrición. Tiene que ser una alimentación balanceada que contenga los 3 macronutrientes, pero tiene que ser una alimentación que sea específica o con ciertas modificaciones puntuales para mejorar la condición cardiometabólica del paciente. Ya eso lo manejamos en nutrición y a eso nosotros le decimos dietoterapia. Cambios dietéticos puntuales para modificar situaciones específicas. Por ejemplo, nos llega un paciente con hipertensión. Nosotros desde el punto de vista de dietoterapia sabemos que un paciente con hipertensión tenemos que manejarlo con bajas cantidades, principalmente de sal o de sodio, pero también modificar algunas cantidades en cuanto a hidratos de carbono refinados, en cuanto a azúcares refinados. Y de eso hemos hablado muchísimo aquí cuando hablamos de la disminución de las harinas refinadas, pan blanco, pan de agua, ese tipo de cosas, galletas, y modificar esa alimentación de esa persona. Actividad física regular sería el segundo punto. ¿Por qué la actividad física juega un papel fundamental para el manejo de estas enfermedades? Es que la actividad física va a promover a un bienestar colectivo dentro de nuestro sistema. ¿En qué sentido? El ejercicio produce cambios importantísimos, pero es un ejercicio, así como se hace dietoterapia, así se debe prescribir la actividad física. Paso a explicar, y lo hemos hablado aquí en intervenciones anteriores. La actividad física debe de prescribirse, o sea, así como se prescribe un medicamento, usted se va a beber esto a tal hora, por tanto día, tanto miligramos. Así, en dosis y frecuencia, se tiene que prescribir la actividad física. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos pacientes o de esas personas que tienen esas enfermedades crónicas no transmisibles son personas que tienen un periodo de tiempo largo sin hacer ejercicio. Entonces, introducirlo de forma inicial, de forma muy abrupta o brusca, la actividad física puede producir más daño que bienestar. Lo ideal es hacerlo de forma gradual y que el paciente vaya incorporándose a realizar la actividad física de forma sistemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer principalmente? Y de eso hablamos aquí hace aproximadamente un mes. Es que la actividad física debe de ser introducida de forma gradual. ¿Por qué?
porque desde el punto de vista inicial, el ejercicio es un estrés físico. Va a producir estrés físico, va a producir molestias, va a producir dolor. Pero cuando eso se cronifica, y no es esa la palabra, cuando el ejercicio produce adaptación, cuando nuestro cuerpo se adapta a la actividad física, ahí van a comenzar principalmente las modificaciones beneficiosas de la actividad física o del ejercicio. Disminuyen los procesos inflamatorios, mejora la captación de glucosa, ayuda a controlar los diabetes o diabéticos descontrolados, ayuda a mantener una glicemia adecuada, disminuye ahora mismo un tipo de análisis o un indicador que utilizamos los médicos, mejora lo que es la hemoglobina glucosilada, y al hacer eso mejora el perfil metabólico del paciente, y eso se traduce en mejoría y en mejor calidad de vida en el paciente. ¿Por qué? Porque posiblemente si ese paciente o esa persona con enfermedad crónica no transmisible era polifarmacológico, o sea, utilizaba muchos fármacos, esa polifarmacología, tanto con la actividad física conjuntamente como con las modificaciones nutricionales, va a ir modificándose, va a ir cambiando. Y al ir cambiando, o van a ir disminuyéndole las dosis o retirándole ciertos fármacos, y eso va a tener un impacto positivo en lo que es la longevidad. Cuando hablamos de longevidad, estamos hablando de calidad de vida, lo que la industria del fitness ahora le llama el wellness. Esa calidad de vida es importantísimo porque eso se va ganando con las modificaciones nutricionales y también conjuntamente con la modificación de la actividad física regular. Algo importante que no se puede quedar ahí también es el control del estrés. Señores, vivimos en un ambiente demasiado rápido. Vivimos en un ambiente en el cual uno tiene que tener 2 y 3 empleos, salir de uno, llegar al otro. Los que tienen muchachos tienen que salir a buscar a los muchachos a la escuela, tienen que verificar las tareas, tienen que hacer muchísimas cosas. Y el estrés físico, conjuntamente con el estrés laboral y familiar del día a día, perjudica conjuntamente la parte que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Pero algo importante, y es algo que lo he introducido en los últimos meses dentro del discurso o dentro de la normativa cuando le hablo al paciente de ciertas cosas, es la higiene del sueño. Tenemos un inconveniente muy serio, especialmente con los celulares, con las tabletas y con el tiempo de pantalla, especialmente antes de irnos a la cama. Tenemos que disminuir ese tiempo de pantalla. Ese tiempo de pantalla, aunque es un tiempo sentado, es un tiempo sedentario, ya desde ahí vamos mal. Ese tiempo de pantalla, principalmente antes de dormir, perjudica o nos altera nuestro ciclo de vigilia y sueño, produciendo aumento de lo que son hormonas de estrés. Una de ellas principalmente es el cortisol. Señores, tenemos que disminuir el tiempo de pantalla por lo menos 35 a 40 minutos antes de irnos a la cama. ¿Por qué? Porque va a mejorar lo que se llama sueño profundo o sueño reparador. Y ese sueño profundo nos va a ayudar a la reparación de nuestros tejidos, nos va a ayudar también a la parte del manejo del estrés, y eso nos va a ayudar también al control cardiometabólico. Muy importante esa parte, esa higiene del sueño, tenemos que comenzar a hacerlo. Entonces recuerden, alimentación correcta, actividad física, pero también el manejo del estrés. Dentro de eso también podemos poner el descanso, la recreación, porque cuando hacemos recreación nos desconectamos de nuestro día a día. Y a veces nos faltan esas escapaditas y ese desconecte. ¿Por qué? Porque ese estrés que llevamos en el día a día nos va a producir alteraciones de estas enfermedades. Y conjuntamente con esto, el manejo de los hábitos tóxicos, especialmente fumar y el alcohol. Bien, rápidamente, veo que ya vamos avanzando, vamos a hablar de algunas de las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Cardiología y una institución llamada American Heart Association, que agrupa tanto a cardiólogos como a otros especialistas del área de la salud en Estados Unidos, los cuales realizan estudios multitudinarios, los cuales ayudan a crear las normativas y terapéuticas específicas para tratar este tipo de enfermedades. Fíjense cómo ellos hablan que recomiendan para reducción de la presión arterial, disminución de lo que se llama riesgo cardiovascular, realizar los siguientes cambios del estilo de vida.
y abro aquí paréntesis, de los cambios que vamos a hablar ahora, realizar 2 o más cambios garantiza mejora significativa de la parte que tiene que ver con las situaciones cardiometabólicas. Lo primero que ellos predican y anotan en negrita, subrayado y entre colchetes, para que ustedes entiendan, es la pérdida de peso. Ellos dicen que perdiendo peso usted puede mejorar su condición cardiovascular, pero no solamente eso. Ellos se van más allá. En estudios que ellos realizaron, ellos hablaron que disminuir alrededor de 8 a 10 kilos, estamos hablando de entre 16 a 20 libras, una persona puede, escuchen esto, puede disminuir su presión arterial, principalmente la presión arterial sistólica, la que es siempre más elevada, pueden disminuirla entre 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso. O sea, estamos hablando que si usted es una persona que utiliza 3 fármacos, tú utilizas, por ejemplo, caldesaltán, hidroclorotiazida y otro más, y usted comienza y dice, no, espérate, yo juntamente con mi farmacología, porque eso no se puede dejar, mi farmacología primero, voy a comenzar a hacer cambios en mi alimentación y voy a perder entre 10 a 15 libras. Cuando usted hace esa mejoría desde el punto de vista de peso, téngalo por seguro, y yo estoy en más de un 85%, de que posiblemente usted mejore su perfil cardiovascular. Eso es lo que quiere decir esto. Y al usted disminuir su perfil cardiovascular con la disminución de peso que usted tuvo, posiblemente, y ya en este posiblemente es que va a ser así, a usted haya que ir retirándole de esos fármacos que usted consume, posiblemente le retiren 1 o 2 fármacos. Y eso es lo que hablamos en el capítulo anterior cuando hablamos de calidad de vida. Entonces fíjense cómo la reducción de peso alrededor de 8 a 10 kilos va a producir disminución de la presión arterial sistólica entre 5 a 20 milímetros de mercurio, según dice el American Heart Association, y yo lo he comprobado con mis pacientes. Muchos de esos pacientes, especialmente los diabéticos, mejoran su situación metabólica y su situación cardiovascular. Entonces, limitar, dicen ellos en la número 2, ahí mismo después de la pérdida de peso, ellos la ponen como la primera, pero ahí pegadita, casi uno a uno ahí, como decían antes, cuerpo a cuerpo, la parte de limitar el consumo del alcohol. Tenemos que regular el consumo excesivo de alcohol. Se habla alrededor de 30 mililitros por día en hombres, 15 en mujeres. Limitar el consumo de alcohol o tratar de consumirlo de forma moderada produce una disminución de la presión arterial entre 2 a 8 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo manejo niveles tensionales, vamos a ponerlo en perspectiva. Tengo un paciente que está manejando niveles tensionales de 160-90, para ponerlo por el estilo. Entonces, cuando yo le hago el historial clínico, veo que el paciente consume alcohol. Y yo digo, señora, lo ideal es que usted limite lo más posible la ingesta de alcohol. Limitando esa ingesta de alcohol, ese paciente de 160 me puede bajar a 151 a 149. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, de 2 a 8 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica me puede bajar solamente con la limitante del consumo de alcohol. O sea, para que tengan pendiente el impacto que genera disminuir los hábitos tóxicos. Y eso también pasa con la parte de fumar. Si usted deja de fumar, obviamente, una persona de larga data, un fumador de larga data, estamos hablando de una persona que tenga más de 15 años fumando. Cuando usted tiene esa cantidad de años fumando, para usted poder igualarse a una persona que nunca ha fumado, tiene que dejar de fumar por lo menos de 10 a 12 años, para que tengan eso pendiente. Entonces, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, en la parte de fumar? En que recuerden que cuando ponen en el anuncio fumar es perjudicial para la salud, la cosa se queda corta. Porque lo que dice ahí es que eso puede producir alteraciones también de las arterias por dentro, especialmente de ese endotelio. Recuerden que cuando hablamos de endotelio, estamos hablando de esa capa que tapiza las arterias por dentro.
Y cuando tenemos presión arterial alta y endotelio dañado, también se pueden afectar otros órganos como el riñón. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente. Entonces fíjense cómo ya hablamos de pérdida de peso y el impacto a nivel cardiovascular, el consumo de alcohol y a nivel también el impacto cardiovascular, pero también cambios en la dieta conjuntamente con el aumento del potasio en la dieta también promueve una mejor presión arterial. Recuerden, en las frutas principalmente. Y parar de fumar, reducir la ingesta de de alimentos y grasas saturadas y colesterol también ayuda a mejorar la situación cardiovascular. Cuando hablamos de grasas trans, estamos hablando de esas grasas industrializadas que vienen en esos productos principalmente que son productos que se consumen en las comidas rápidas especialmente. Entonces tenemos que limitar el consumo de eso. Algo importante también es que junto con todo eso, de punto de modificaciones nutricionales, conjuntamente con la pérdida de peso, tenemos la parte de la actividad física. ¿Qué dice el Colegio Americano de Cardiología sobre el tema? Ellos hablan de que realizar ejercicio por lo menos 30 minutos al día, yo digo más. A mí me gusta 45 a 60 minutos diarios. Pero si usted no tiene el tiempo o usted está comenzando a hacer actividad física, lo ideal es que usted comience 20 minutos, una semana, ya 20 minutos. Si usted tiene dificultad para moverse, si usted ve también, por ejemplo, que tenemos un problemita ahora, que tenemos un calor insoportable en las últimas semanas. Entonces salir a realizar actividad física con este sol y este calor es extenuante. Y lo entiendo porque yo salí hace unas horas, ayer salí a trotar un poquito. Y yo me comparé con semanas atrás. Yo no, espérate, yo no puedo hacer la misma intensidad que yo hacía unas semanas atrás por el problema de la deshidratación. Pero lo importante con esto es que usted se mueva. Y ellos hablan acerca de que la normativa 30 minutos. Pero si usted no puede realizar 30 minutos, hágalo disperso entre 10 y 10 minutos. Por ejemplo, si usted puede hacer actividad física 10 minutos, usted la hace. Y luego de esos 10 minutos toma una pausa. Y síguela luego 10 minutos más. Lo que quiero decir es que aunque no sean consecutivas, usted garantice que haga el periodo de todos los minutos, pero lo puede fraccionar. Y también va a tener un impacto positivo. Entonces también hay personas, por ejemplo, que por su situación de salud, son personas, por ejemplo, que no pueden hacer ejercicio o no pueden salir a la calle por múltiples situaciones. Realizar actividad física dentro de su hogar pudiera ser algo importante. Cosas importantes, si usted tiene, por ejemplo, alguna discapacidad que no le permita salir a caminar, usted pudiera prácticamente fácil. Usted puede tomar 2 botellitas de esas de agua, no vamos a decir marca, pero usted coge 2 botellitas de agua y la puede llenar de arena. Sentado en una silla, usted puede hacer ejercicio como si fuera una pesa, una mancuerna. Y con esos ejercicios, haciendo los intervalos que yo le hablé, de 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, usted puede completar su cuota de 35, 40 minutos al día, sin tener que salir de su entorno. Entonces, ¿qué dice el American Heart Association o la Asociación Americana del Corazón? Bueno, ellos hablan de que realizar ejercicio físico por lo menos 30 minutos al día reduce entre 4 a 9 miligramos de mercurio la presión arterial. Milímetros de mercurio, perdón, la presión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense cómo nosotros, sin utilizar un fármaco o un medicamento, podemos producir cambios y mejoría de la presión arterial que van a ser coadyuvantes junto con la terapia farmacológica para mejorar nuestra situación cardiovascular. Importantísimo esa parte. Entonces, fíjense cómo también, no solamente para el manejo de presión arterial, sino la reducción de peso, también, que fue la principal que topamos arriba, que produce alrededor de 8 recuerden que entre 8 a 10 kilos va a producir disminución entre 5 a 20 milímetros de mercurio. Pero también esa reducción de peso mejora la resistencia a la insulina y mejora la diabetes. Por ende, vamos a tener mejoría del aparato cardiovascular, pero también vamos a tener mejoría de nuestra situación metabólica, conjuntamente con la pérdida de peso y la mejoría de la grasa abdominal, porque va a ir desapareciendo. Entonces, fíjense cómo también
Esta reducción de peso, además de la parte metabólica, también va a ayudar conjuntamente con esa parte metabólica la pérdida o la mejoría de lo que se llaman dislipidemias. Las dislipidemias son las enfermedades específicas del colesterol. Eso es colesterol LDL alto. Realizar actividad física ayuda a esa parte. Algo importante con esto es también la actividad física o el ejercicio va a producir lo que se llaman cambios bioquímicos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque dentro de los cambios bioquímicos que produce el ejercicio, la actividad física, lo mencionamos hace unos programas atrás, pero lo importante de esto es el impacto que tiene en las enfermedades crónicas. ¿En qué sentido? Recuerden que las personas cuando son sedentarias, el sedentarismo produce alteración, especialmente de nuestras células, especialmente en una parte que se llama mitocondria. La mitocondria es una organela celular que tiene que ver con algo, en medicina le decimos respiración celular, pero es la producción de energía. Cuando somos sedentarios, esa producción de energía disminuye, esa capacidad de nuestro organismo producir energía va a disminuir. Y eso es lo que se llama pérdida de la biogénesis de las mitocondrias. Eso nosotros lo explicamos en la clase, en la exposición que hicimos hace unas semanas atrás. Pero lo importante de esto es que cuando hacemos actividad física, eficientizamos esas organelas celulares y ayudamos a la mejoría de la utilización de los recursos energéticos y por ende producimos cambios en nuestro peso porque ahí comenzamos a utilizar las grasas como fuente de energía y ayudamos a controlar ese colesterol. Por eso es importante la realización de actividad física y dentro de la normativa nosotros como profesionales de la salud estamos capacitados para prescribir ese ejercicio puntual para la persona en cuestión que nos llega a la consulta. A veces veo los pacientes y uno habla con los pacientes y a veces los pacientes salen con un poquito con la cara engruñada, como diríamos nosotros, y es que cuando salen casi siempre el familiar le pregunta ¿y qué te indicó el médico? Porque lamentablemente nuestro sistema de salud siempre se ha volcado a la parte de indicaciones desde el punto de vista terapéutica de algún tipo de medicamento. Y casi siempre el paciente dice de forma como de que, como contra, le parece que mi médico no me atendió, él siempre dice, no, él lo que me dijo fue que tengo que bajar de peso y hacer ejercicio. Sí, pero él te dio las normativas, desde lo que estamos hablando, esas normativas, aunque no es farmacológica, por eso se llaman terapias no farmacológicas, te va a ayudar a la mejoría cardiovascular de tu situación. No es que solamente es dieta y ejercicio, sino que realizando eso, fíjate cómo podemos ahora vincularlo, vas a mejorar tu perfil cardiovascular, pero también tu perfil cardiometabólico. Que muchas veces le sale mejor, doctor, porque no tiene... No hay que pagar. Exacto. Y la parte de los medicamentos, además. Claro, O sea, claro. Se quejan por ignorancia, pero es mejor. Bueno, ¿podemos tomar algunas llamadas, Tony? Pues vamos arriba, 809-231-41. Estamos en Mujer Empoderada y el Tenis. Hoy el doctor Carlos Lebró. Ya me están preguntando que si no estoy aquí en cabina. Sí, estamos por aquí, pero aquejados con una fuerte virus gripal y no queremos pues hacer desarreglo, ¿verdad, doctor? Correcto. Te manda saludos una de las principales oyentes, yo creo que la principal oyente del programa, que es la licenciada Antonio Medina, y le manda saludos a Tony, mi madre. Un abrazo para mami. Y me hace mi pregunta ahí mismo, me dice, con este calor que está haciendo, ¿qué ejercicio nos recomienda y a qué hora? Excelente pregunta. Importante. Muy buena pregunta y de eso podemos hacer un programa de deshidratación. Completito. Algo importante con esto es que tenemos que tener algo muy pendiente, principalmente en las horas de la mañana. Cuando el sol todavía está tenue y no ha calentado. Okay. Posiblemente, pero en las horas de la tarde, después de las 6:30 de la tarde, aunque ahora tenemos un sol que son las casi son las 7:40 de la tarde y el sol está sí. Entonces tenemos que tener muy pendiente el calor que esté haciendo en el día, pero principalmente en horarios matutinos, principalmente. Entonces se recomiendan
muy importante la pregunta que me hizo Antonia, es que se recomiendan qué tipo de ejercicio. Ejercicio aeróbico, o sea, caminatas principalmente para los hipertensos, para los diabéticos, pero también las normativas inclusive del Colegio Americano de Medicina del Deporte en los últimos años han incluido la actividad de fuerza, ejercicios de fuerza por lo menos 2 a 3 veces por semana y especialmente en mujeres. ¿Por qué? Porque mejora la densidad del hueso y no permite que se produzca osteoporosis. Muy importante esa sí, parte. así es. Mira, saludamos de manera especial a William Jiménez, a su esposa Elba de San Cristóbal, y gracias a Andrés Mejía de Piedra Blanca Bonao, que están ahí en primera fila todos. Gracias. Gracias. ¿Pueden? 809-231-41 es la vía de comunicación. Usted puede comunicarse de cualquier inquietud sobre el tema. Aquí está el doctor Carlos Lebrón, que le va inmediatamente a responder. 809-231-41. Continuamos. Pueden hacer sus preguntas a través de las plataformas digitales. Las personas que nos siguen a través del Instagram, @un estilo de vida fit, pueden dejar su pregunta en la caja de comentarios y se las respondemos también al aire ahora mismo. Fíjense, haciendo una recapitulación en lo que entran las llamadas, recuerden, hay un impacto positivo en la parte del manejo no farmacológico de las enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que estas enfermedades cobran un porcentaje muy alto a nivel mundial de lo que tiene que ver con las personas que mueren por estas patologías. Recuerden que existen lo que se llaman factores de riesgo modificables, que nosotros podemos cambiar. Esos factores están la alimentación, la actividad física regular, el control del estrés. Recuerden que hicimos hincapié en la parte del manejo del sueño, descanso, la parte recreacional. Entró la llamada. Vamos a ver. Aquí está. Buenas tardes. A su orden. Carlos, el doctor Carlos Lebros está con nosotros. Adelante. Doctor, mi inquietud es la siguiente. Resulta que después del COVID se ha desatado una serie de teorías, a ver si usted me dice respecto de usted, un científico, un mercado. Por ejemplo, se dice que con la cuestión del COVID y la vacuna, como se ha incrementado los ataques cardíacos, y que va a decir eso y que la vacuna como que atrajo o la vacuna como que se ha incrementado los ataques cardíacos. ¿Qué usted me dice al respecto? Gracias. Bueno, ahí está, doctor. Fíjate, hay una situación y es que especialmente la vacuna de AstraZeneca en etapas iniciales, sí producía lo que se llaman los coágulos, producía coágulos en etapas iniciales, pero la molécula fue cambiada y se volcó principalmente a la utilización de Pfizer y la otra vacuna que es la que utilizamos aquí en gran escala, que fue la Sinovac. Así que las personas que sufrieron principalmente ataques cardíacos son personas que tenían, la gran mayoría de ellos, número uno, edad avanzada, y número dos, tenían problemas de coagulopatía. Entonces, al utilizar la vacuna, también aumentó la parte coagulante y obviamente tuvieron eventos cardiovasculares. Pero o sea que ya venían con condiciones. ya venía con condiciones. Inclusive, luego que se realizaron los procedimientos, se hicieron normativas para ciertas partes de lo que es la vacunación. Principalmente eso fue a nivel en Europa que hicieron esa parte. Bueno, ahí está. Fueron los primeros que se vacunaron, principalmente en Italia. 809-231-41, aunque nosotros dimos un paso adelante naturalmente con la vacunación de todo el pueblo dominicano, otras naciones también lo hicieron y resultó, ¿verdad? Sí. Muy provechoso. No, la estrategia que utilizamos aquí fue muy provechosa en el sentido de que si nos hubiéramos rezagado con la espera de las vacunas de ARN mensajero, tuviéramos algunos más desenlaces fatales de lo que tuvimos. O sea que fue positivo. Entonces. Correcto, fue totalmente muy buena la estrategia que utilizaron. Bueno, de hecho fuimos de los primeros países en abrir ya fronteras, Correcto. en estar disponible, ¿verdad?, para actividades masivas. Exacto. En nuestra República Dominicana. Así es. 809-231-41, libre de cargos. Doctor Carlos Lebros está con nosotros en Mujer Empoderada y en Tenis. Adelante, doctor.
Bien, les decía, recapitulando rápidamente, que existen lo que se llaman factores de riesgo que podemos modificar. Hablamos de el peso, ganancia de peso, hablamos de una alimentación balanceada, de actividad física, del control del estrés, del manejo que tiene que ver con el descanso, la recreación y la parte de lo que es los hábitos tóxicos, el no abuso del alcohol y la parte de dejar de fumar. Y recordemos que tanto la pérdida de peso, limitar el consumo de alcohol, una ingesta correcta de alimentos van a mejorar nuestra condición cardiovascular, produciendo lo que se llama mayor longevidad y produciendo calidad de vida. Bueno, también está la parte, como usted señala, de los ejercicios. Solo no es que tengo una dieta o que estoy prácticamente dejando de comer. No. Esto no solo pues le haría, ¿verdad?, lo que usted busca en su cuerpo. También están los ejercicios, como acaba de señalar el doctor, y naturalmente su hábito. Correcto. A la hora de usted ingerir alimentos. Y la cuestión, Tony, no es dejar de comer, Correcto, sino hacer las tres cosas que yo siempre he dicho aquí: balance, variedad y moderación a la hora de comer. Correcto. Porque lamentablemente nosotros los dominicanos tenemos algo que cuando nos dicen dieta, nosotros creemos que es pasar hambre. No volvemos por el doctor. Sí. Digo, Ay, el doctor dice que dieta no es a pasar poner la hambre. dieta, No es mira. pasar hambre. Dieta no es Exacto. pasar hambre. No, Es aprender a comer. Entonces tenemos que el chip que tenemos que salir de él, o sea, tenemos que reaprender, tenemos que desaprender lo que tenemos. Correcto. Y volver a aprender. Entonces ahí es que está la temática. Bueno, ahí está, 809-231-41, doctor, ya en la parte final, recomendaciones, donde pueden contactar al doctor Carlos Lebró, y naturalmente pues ahí le daremos todos los pormenores, tanto por las redes como vía telefónica. Perfecto, pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales en Instagram, @un estilo de vida fit, @un estilo de vida fit, y a través del teléfono 809-775-1834. Repítalo, 809-775-1834. Bueno, de esta manera, doctor, llegamos por este domingo a la parte final del programa Mujer Empoderada y en Tenis, donde pues el tema de hoy, doctor, Hablábamos sobre impacto de los cambios y el estilo de vida en las enfermedades crónicas no transmisibles. será el próximo, en 15 días, que estará el doctor Carlos Lebró con nosotros con otro programa de impacto, ¿verdad? Para toda la comunidad, para toda la sociedad, pero muy especial para los que siguen el espacio Mujer Empoderada y en Tenis. Doctor, de mi parte, gracias y será hasta la próxima. Bye, bye. ¿Y qué fue, doctor? ¿Me dejó sin nada aquí?